una nueva mañana que podemos reunirnos y también prepararnos para el tiempo de la Cena del Señor, considerando la importancia de lo que representa la Cena del Señor, pero también considerando las verdades que se han mencionado, no solamente lo que José nos trajo para pensar en la introducción de las canciones, sino también durante las canciones. No sé quién fue que lo dijo, pero alguna vez lo dijo alguien, que una de las ocasiones en donde los cristianos más mentimos delante de Dios es con las canciones. Y sin duda que es así. Porque si el Señor es digno de nuestra adoración y es digno de nuestra alabanza y es digno de nuestra vida, no solamente el Señor ha perdonado nuestros pecados, sino que no solamente nos ha sacado de la esclavitud del pecado, como bien dijo José, sino que ahora nos ha hecho siervos de la justicia. Así dice Romanos. Ahora somos siervos de la justicia. Está muy bien y es correcto que entre cristianos confesemos nuestros pecados. Y es tremendo, es como decía José, es liberador. Pero no nos quedemos con eso. Ahora somos llamados siervos de la justicia por el Señor. Somos sus hijos, su pueblo. Un pueblo llamado a ser santo porque Él es santo. Tremendo, es tremendo y lo hemos cantado. Él es digno de nuestra adoración y mi hermano, yo le animo, yo sé que cuesta, cada uno sabe que cuesta la lucha contra el pecado, pero eso hace el cristiano, eso hace todos los días el cristiano, lucha contra el pecado y tiene que hacerlo. No se me duerma en los laureles, mi hermano. Por eso Pedro al principio de esta segunda carta dice, quiero despertarlos con esta amonestación. No se duerman en los laureles porque hay diferentes aspectos en nuestra vida en donde la lucha contra el pecado se da y una es nuestra carne, nuestro corazón, tiene que guardar su corazón. El mundo nos bombardea, tiene que guardar su corazón y evitar exponerse a los ofrecimientos de este mundo. Luche contra el pecado, mi hermano, hágalo, pero también hay un león rugiente buscando a quién devorar. ¿Sí? No sea ingenuo, en cuanto a estas cosas. Así que, hechos siervos de justicia, los invito a abrir esta segunda carta de Pedro que seguimos estudiando. Pedro le escribe a este grupo de iglesias en Asia Menor. Si bien no lo dice en la introducción, pero ahí en el capítulo 3 menciona que esta es la segunda carta que le escribe a esta iglesia, a este grupo de iglesias, a estos hermanos. Y el domingo pasado comenzamos introduciéndonos en uno de los temas que más preocupa a Pedro en esta carta, que es los falsos maestros. Y sin duda detrás de estas personas hay algo más que sencillamente un mensaje distorsionado o una falsa doctrina. Hay algo más. Y esto uno lo va leyendo y lo puede ir viendo. Como siempre decimos, van por la misma vía, la falsa doctrina y esta vida licenciosa que se evidencia en los falsos maestros, tarde o temprano esto se ve. Pero algo en lo que no podemos ser ingenuos es que aún la correcta doctrina, y esto es interesante, aún la correcta doctrina no necesariamente conlleva una vida correcta. Esto es importante porque más en la actualidad, con este surgimiento de hace unos años del despertar de las doctrinas de la gracia, las verdades de la reforma, volver a la centralidad del evangelio, volver a los atributos de Dios en la predicación, pensar incluso en la predicación expositiva, en donde la palabra de Dios es predicada tal cual enseña la Biblia, sin adicionar obviamente pensamientos humanos. Todo esto es precioso y sin duda es algo necesario para el crecimiento sano de la iglesia.
Es precioso, hermoso. Pero esto no es garantía del surgimiento de falsos maestros. Esto no garantiza que surjan. De hecho, Pedro dice, se introducirán encubiertamente entre ustedes, habrá entre vosotros falsos maestros. Tremendo. La correcta doctrina no es garantía de personas que falsamente metan cosas en la iglesia que destruyan el avance del Evangelio. Dios en su soberanía lo permite. ¿Por qué? No lo sé, pero debido a la vida de estas personas que van en contramano del Evangelio, niegan incluso la autoridad de Cristo en sus vidas. Pueden tener la correcta doctrina, pueden tener las verdades del Evangelio muy claras, pero cuidado, mi hermano, cuidemos nuestro corazón, porque es ahí donde negamos la autoridad de Cristo en nuestra vida. No es solamente en el mensaje, en las enseñanzas. Pedro le escribe a estos hermanos, a estas iglesias, para animarlos y para exhortarlos a madurar en la comprensión y la práctica de la gracia de Dios en Cristo. Eso los llama a hacer. Les ha dicho ya cómo Dios les ha hecho alcanzar esta fe preciosa en el capítulo 1, no por sus méritos, no por su voluntad humana, sino por la justicia de Cristo. Eso ha hecho. Y dado que esta fe dada por Dios hace participar al creyente, dice ahí Pedro, no solo de las promesas de Dios, no solamente de la naturaleza de Dios, no solo de la ética que en el corazón del cristiano va cambiando, sino que Dios nos ha dado todo para vivir piadosamente. Dios ha dado todo al cristiano. El cristiano no necesita agregar nada más. Y en estas cosas, dice Pedro, él va a insistir, él va a procurar recordarles a manera de testamento, porque Pedro sabe que su muerte está próxima. Y entonces esto les va a recordar. Y la fe de estos hermanos, y la nuestra obviamente, debe tener un fundamento firme en la palabra de Dios. Claro que sí. Pero también con los efectos de santificación que produce la palabra de Dios en el creyente. Porque de nada me sirve tener la correcta doctrina si mi vida no está en consonancia con esas cosas. Y eso es tremendo. Esto va de la mano. De ahí que es interesante ver como un sándwich en esta carta. Es hermoso verlo, porque ahí capítulo 1, versículo 2 dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Y si se fijan al final de la carta, capítulo 3, versículo 18, les dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El sándwich que hace es tremendo. Esto de la gracia y el conocimiento, la comprensión y la práctica de la gracia de Dios en Cristo. Porque como dijimos antes, hay personas que pueden tener cierta firmeza relativa, convicciones intelectuales acerca de nuestra fe, pero no son salvos. No son hijos de Dios. Y esto se ve evidenciado tanto en sus enseñanzas o doctrinas, sino también en su estilo de vida. Y esto es importante tener presente. Y vuelvo a decir, guardemos nuestro corazón, porque nadie está exento de ir tras su engañoso corazón, mi hermano. Nadie. De ahí que a partir del capítulo 2, Pedro ahora nos introduce en este tema de los falsos maestros y va a empezar a describir la realidad del juicio sobre estas personas y la esperanza de liberación de los justos. Justos, hechos justos, obviamente por la justicia de Cristo. Pero es llamativo que el énfasis de Pedro, si bien menciona cuestiones doctrinales en estas personas, en realidad apunta mayormente al estilo de vida que tienen y que obviamente arrastran a otros en este estilo de vida. Por eso hoy vamos a leer capítulo 2, versículo 4 al 10, la primera parte del versículo 10,
pero sin dejar de leer la última parte que hace como de puente, la última parte del versículo 3, que dice: sobre los tales, hablando de los falsos maestros, sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Señor, cada uno de nosotros estamos delante de ti, no solamente hoy, todos los días de nuestra vida. Estamos delante de ti y tu palabra es un espejo para nosotros, para exhortarnos a examinar nuestro corazón y para animarnos a crecer en estas virtudes de las cuales Pedro ya nos ha hablado. Gracias por la justicia de Cristo, porque es esa justicia la que nos ha presentado delante de ti y nos ha hecho posicionalmente santos. Pero sin embargo, Señor, entendemos por tu palabra que hemos sido llamados a trabajar en nuestra santificación, Señor. Rogamos eso en nosotros, Padre, en tus hijos, por medio de tu palabra, que santifiques nuestra vida, Señor, y que salves aquellos corazones que aún están endurecidos contra ti, Padre, y no saben o no son conscientes del destino que les espera. Padre, te rogamos que nos cuides en esta hora, que nos ayudes al recorrer este pasaje y que tu iglesia sea edificada por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pedro ha afirmado que el juicio de los falsos maestros es seguro. Es seguro. ¿Sí? Eso es lo que dice en el versículo 3 al final. Es seguro. De largo tiempo la condenación no se tarda. No se tarda. Entonces, ahora va a apoyar esa afirmación con estas 3 analogías, estas 3 imágenes que toma de las Escrituras. En primer lugar, los ángeles. En segundo lugar, el mundo del prediluvio y Noé. Y en tercer lugar, Sodoma y Gomorra y Lot. Y a partir de estos ejemplos, Pedro acá concluye formalmente que los falsos maestros van a ser juzgados. Van a ser juzgados. Y que los piadosos se van a salvar. Esa es la conclusión de Pedro. Una salvación obviamente no dependiente de su piedad en sí. No es que estas personas se salvan por su piedad, sino estaríamos hablando de una salvación por obras, sino por la gracia de Dios en Cristo. La gracia de Dios que mencionamos ya y que hemos cantado también. La piedad solamente es evidencia de cómo la fe es genuina, de cómo la fe realmente ha actuado y cómo la justificación va acompañada necesariamente de santificación. Eso no se separa. Alguien es justificado delante de Dios para santificación. Eso es así, va todo junto. No va por separado. El tema de nuestro pasaje de hoy es que como creyentes, tenemos que reconocer que Dios no cambia en sus juicios. Dios no cambia en sus juicios, en su forma de aplicar juicio. Y que la fe genuina se va a ver evidenciada no solamente en creencias correctas, sino también en una genuina búsqueda de santidad.
no solamente, vuelvo a repetir el tema, que últimamente lo he hecho largo al tema. Como creyentes tenemos que reconocer que Dios no cambia en sus juicios. Dios no cambia en sus juicios. Y que la fe genuina se ve evidenciada no solamente en creencias correctas, sino también en una genuina búsqueda de la santidad. Por eso, en primer lugar, y tomando esa segunda parte del versículo 3, hay un juicio prometido. Ahí Pedro habla de un juicio prometido. El domingo anterior, en la introducción de todo esto, dijimos y dejamos a propósito esta segunda parte del versículo 3 porque hace de puente a lo que va a seguir diciendo el versículo 4. Por eso hay que leerlo todo junto. La condenación y la perdición de quienes se rebelan contra Dios y rechazan el Evangelio no es una idea que a los cristianos nos encanta hablar y nos encanta aterrar a la gente acerca de la condenación en el infierno. Pero sí es una realidad y es una promesa de Dios. Es una realidad y es una promesa de Dios. Es algo mencionado a lo largo de toda la Biblia y de hecho es parte integral del plan redentor de Dios. No sé si se ha puesto a pensar, pero a lo largo de las Escrituras la condenación del incrédulo es algo real, es algo que está ahí y es algo de lo que no podemos esquivar. Uno no puede esquivar la realidad del infierno cuando habla del Evangelio. El Evangelio tiene integralmente una connotación muy fuerte acerca de la condenación, porque habla de la ira de Dios, de la santidad de Dios, de la justicia de Dios. Entonces, no es que nos encante hablar del infierno y de la condenación del pecador, pero es algo que está ahí, en la Escritura, y tenemos que mencionarlo. Acá en particular Pedro le habla a los hermanos acerca de los falsos maestros que introducirán, dice, encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Está hablando de la condenación, está hablando del infierno. A medida que Pedro avanza, incluso en la carta, y habla de estas personas, resalta justamente la seriedad de Dios acerca de la verdad y también cómo la ira de Dios está aplicada hacia los que distorsionan esa verdad. Eso está enfatizando Pedro. De alguna manera, esta gente está emulando lo que Satanás hizo en el Edén. O sea, Satanás no ha cambiado su estrategia, cambiando la verdad de Dios. La serpiente fue justamente el primer personaje de la Biblia que atacó la verdad de Dios. Y si usted lee en el relato en Génesis, eso no solamente llevó a Adán y Eva a creer en mentiras, sino que los llevó a vivir conforme a esas mentiras. Entonces, eso es lo que hacen los falsos maestros también. No solamente atacan la verdad de Dios, distorsionan la verdad de Dios, sino que conlleva, y es lo que dice Pedro después, a que la gente viva conforme a esas mentiras. Por eso el versículo 14 más adelante dice que seducen a las almas inconstantes. Esta gente hace eso. Para estos, si bien el juicio final les va a llegar en el momento de la muerte, porque eso va a ser así, dice, la sentencia ha sido decretada por Dios ya de largo tiempo, dice. Una sentencia que no se tarda y que va a aplicarse contra todo falso maestro, que no solamente con sus enseñanzas, sino principalmente con sus vidas, promueven el error y no glorifican a Dios y obviamente no glorifican a Cristo. Por eso Pedro, incluso acá personifica el juicio como si fuera un verdugo que está despierto, listo para aplicar justicia y condenación sobre los que falsifican la palabra de Dios, que la tergiversan y que promueven estos estilos de vida contrarios. Eso es lo que Pedro después más adelante va a decir, y si usted lee, dice en el versículo 14 que tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia. Está hablando de dinero, está hablando de sexualidad, y son hijos de maldición. O sea, estas personas realmente van en contra de Dios. Es tremendo lo que Pedro está diciendo acá. Pablo
da un mensaje alentador, porque en el capítulo 7 de Romanos habla de su lucha contra el pecado, y comienza el capítulo 8 de Romanos, versículo 1, y dice, es un pasaje conocido, no lo busque, pero dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Recuerda cómo sigue? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, uno lo puede leer y puede tomar la oposición y decir, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y uno podría leer, hay condenación para el que no está en Cristo, el que anda conforme a la carne y no conforme al Espíritu. ¿Se da cuenta? Eso es lo que está diciendo Pablo en Romanos. Eso es lo que está diciendo Pedro acá. Hay un juicio prometido y uno lo tiene que anunciar. ¿Por qué? Pues se alegra y le encanta hablar del juicio de Dios. No, mi hermano, no. A Dios no le gusta la condenación del ser humano. Él creó al ser humano. Y sin embargo, el ser humano lo ha rechazado abiertamente. Y dice Romanos 1, entonces Dios lo dejó. 3 veces en sus cosas. Así Dios actúa. Y Dios promete un juicio. Pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y no separe de esta verdad los que no andan conforme a la carne. ¿Lucha con la carne usted, mi hermano? Amén. Todos luchamos. Pero no andamos conforme a la carne, sino dependemos de Dios, dependemos de su Santo Espíritu que guíe nuestra vida. Este es el juicio prometido, en primer lugar. En segundo lugar, hay un juicio que está precedido, y acá toma Pedro las imágenes, estos relatos que son conocidos del libro de Génesis. No vamos a profundizar, uno podría hacer un estudio larguísimo acerca de estas 3 imágenes, de estos 3 relatos, pero lo que hace Pedro acá es tomar estos ejemplos para mostrar que la venganza del Señor es cierta, es real. Este es el juicio precedido en el Antiguo Testamento. De hecho, la frase porque sí, que dice el versículo 4, porque si Dios no perdonó, etcétera, es una sentencia condicional, pero que no habla de inseguridad de parte de Dios. No es que Dios está inseguro si va o no a aplicar el juicio. Quizá la traducción más apropiada es decir, ya que Dios no perdonó a los ángeles del cielo. Y entonces, ahí vemos, no importa acá, porque muchos autores, muchos comentaristas empiezan a entrar en la dinámica de cómo y por qué pecaron estos ángeles. Es algo que no conocemos, es algo que en la Biblia no se menciona, permanece en esos misterios teológicos que la Biblia claramente no responde. Por ese motivo no nos vamos a meter en problemas en este punto. Pero sí, el punto principal acá es la certeza del juicio sobre estos seres. Ese es el punto que Pedro quiere tratar. No es la razón por la cual los ángeles fueron juzgados, sino la certeza de que hay un juicio para estos seres. Por la palabra sabemos que Satanás se rebeló contra Dios y que 1/3 de los ángeles le siguieron en una forma de revuelta celestial. Eso lo habla Apocalipsis, capítulo 12. Después lo puede leer en su casa, no lo vamos a leer ahora. Pero habla de este gran dragón, de esta serpiente antigua, que se nombra como el diablo y Satanás, y que arrastró la 1/3 parte, 1/3 de los ángeles, en contra de Dios mismo. Y después dice, los arrojó al infierno, arrojándolos al infierno. Pedro acá usa una sola palabra para decir esas 3 palabras. Y es una palabra conocida en el mundo griego y seguramente usted la habrá conocido
en alguna película de la mitología griega o en algo de eso, es la palabra tártaro, el lugar de tormento. Y ahí están estos ángeles esperando el juicio de Dios. Posiblemente alguno de ellos trabajando incluso para Satanás. Pablo dice en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, etcétera, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, acá el punto del versículo es que estos ángeles caídos esperan el juicio eterno, están esperando. Pedro entiende bien que sus lectores conocen esta historia, conocen esto, lo que hace que esto sea una buena analogía para él. El juicio futuro de los ángeles que pecaron es seguro, eso está diciendo Pedro. Ya están en prisión, cuanto más seguro es el juicio de los ángeles, uno tiene que pensar cuánto más es seguro el juicio de los que han negado a Cristo y han hecho blasfemar a otros. Eso es lo que está diciendo Pedro. Pedro usa esa analogía. Y así de seguro es el juicio de Dios, como también es, dice versículo 5, y si no perdonó al mundo antiguo, de nuevo, el mundo antiguo posterior a la caída de Adán y Eva, en Génesis, se los leo rápido, este es el contexto de este mundo antiguo que menciona Pedro en esta parte. Génesis capítulo 6 es lo previo al diluvio. Génesis capítulo 6, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ese es el contexto de esto que viene Pedro hablando acá. El juicio de Dios sobre el mundo antiguo, el mundo de los impíos, que tuvo su juicio conforme a cómo la maldad fue increciendo, fue en aumento, si se fijan. Entonces, así de seguro es el juicio para este mundo y para quienes en su arrogancia se rebelan contra Dios y contra su Cristo. ¿Se da cuenta? Así de seguro, eso es lo que está diciendo Pedro. Por eso dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles y si no perdonó al mundo antiguo, está diciendo eso, está diciendo así de seguro es el juicio para esta gente, así de seguro. Pero a diferencia del versículo 4, acá Pedro es interesante porque pone en medio la referencia de Noé y su familia. La implicación es que Dios puede traer el juicio final sobre este mundo y perdonar a los justos mientras destruye a los injustos. ¿Se da cuenta? De hecho, la presencia de los justos no es una seguridad para los injustos. Eso es lo que está mostrando. Ya que Dios puede salvar a los justos en medio del juicio de los injustos, como hizo con Noé. Algunos inconscientemente es como que descansan en las buenas obras, en la filantropía de la gente, en esto de ser socialmente buenos y hacer buenas obras sociales. Mucha gente descansa en eso y dice, bueno, yo soy bueno, yo no soy como... Y empiezan a compararse con otros. No soy como fulano, mengano. Pero no pasa por ahí la cosa. Acá el juicio es seguro. ¿Cuál es la causa? El rechazo a Dios y a su Hijo. Así de seguro. Pero Dios puede rescatar de ese mundo de los impíos. El mundo de los impíos es interesante, esa palabra impíos es asebeia, es una palabra que se refiere a la falta total de reverencia. Es una falta total de reverencia. Es una falta total de adoración, de temor a Dios. No hay... Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Ese es el mundo
de los impíos, y así los va a describir luego Pedro, a estos falsos maestros. Los padres de la iglesia usaban esta palabra para hablar directamente de no solo de los falsos maestros, sino de los herejes y de los ateos, acebeia, estos eran. Al igual que los falsos maestros, los impíos de la época del diluvio, por medio de su inmoralidad, por medio de su rebeldía, trajeron sobre sí la destrucción. Es lo que dice Pedro ahí, en el final del versículo 1 del capítulo 2, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Esta es la destrucción que vino sobre este mundo antiguo. Pero, en contraste, en medio de ese juicio del diluvio, Dios preservó un remanente por amor a sí mismo. Es tremendo eso. Antes que se convirtiera en pregonero de justicia, este Noé, nos dice, y recién lo leímos en Génesis 6:8, halló gracia ante los ojos de Jehová. La diferencia, mi hermano, siempre en los hombres de Dios, tanto en el mundo antiguo como en la época del Nuevo Testamento y en toda la historia hasta el presente, la diferencia la hizo la gracia de Dios. La gracia de Dios hace la diferencia. No son los méritos de uno, es la gracia de Dios actuando en esta gente. Y finalmente Pedro da un paso interesante de hablar del diluvio a hablar ahora de Sodoma y de Gomorra. El último ejemplo que da. Algunos autores ven el pase, es muy interesante esto, porque ven el pase de agua a fuego. Muy interesante, porque claro, si usted lee detenidamente, esta secuencia se va a repetir. Fíjese, capítulo 3, versículo 5, dice, hablando de los falsos maestros, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo, de nuevo está tomando el tiempo antiguo, fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Este pase es interesante, como de nuevo acá Sodoma y Gomorra se convierte en esa imagen. Judas, la carta de Judas, que relata estos mismos juicios de Dios en su carta, no hace esto, porque pasa de los ángeles directamente a Sodoma y Gomorra y pasa por arriba del diluvio. ¿Por qué lo hace? Porque Pedro usa acá este argumento para enfatizarlo luego. El punto de la carta de Judas, por un lado, tanto para los ángeles caídos como para Sodoma, es que Dios ha castigado en el pasado el comportamiento injusto y que hará lo mismo en el futuro. Va a hacer lo mismo en el futuro. Pero Pedro acá lo que dice de Noé y de Sodoma es que Dios puede castigar adecuadamente a los impíos y al mismo tiempo salvar a los justos. Eso es lo que está diciendo Pedro. De hecho, ese es el cierre del argumento de Pedro en versículos 9 y 10. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Dios puede librar. Sodoma y Gomorra eran proverbiales, eran muy conocidos. Incluso uno se lo menciona a un incrédulo y el incrédulo sabe lo que es Sodoma y Gomorra. Era un ejemplo famoso para hablar del juicio de Dios. Más de 20 veces se menciona esto en las Escrituras como ejemplo. Tanto los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, Sofonías, ellos usan el ejemplo de Sodoma y Gomorra, pero el Señor Jesucristo también toma el ejemplo en Mateo 3 veces y en Lucas. Y Pablo, el apóstol Pablo, también lo usa. Si se fijan, un segundito, vayamos a Romanos. De nuevo, Romanos, capítulo 9. Un capítulo bien cargado de teología, muchísimas cosas para hablar, pero es muy interesante. Habla de la elección de Israel. Y uno pudiera recorrer todo el capítulo 9. Cuando habla de la elección de Israel, hay un pasaje ahí, versículo 13, que dice: como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia,
y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria? Las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Ahí está la misericordia de Dios. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, a la no amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor, escucha bien mi hermano, el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. La misericordia de Dios no estuvo ausente en el diluvio, no estuvo ausente en Sodoma y Gomorra, y Pedro les recuerda a estos hermanos y a nosotros que el juicio de Dios tiene una fecha determinada, solo conocida por Dios. Y es un juicio seguro, pero también es una liberación cierta para nosotros. El justo Lot menciona. Y acá no nos vamos a meter en problemas de nuevo, porque quienes conocen la historia de Lot, de este hombre, les puede llamar la atención de que 3 veces se hable de la justicia de Lot en 2 versículos. Acá Pedro 3 veces lo menciona. Pero sin duda, así como Abraham, Lot es una imagen de la misericordia de Dios. Eso es Lot. Un ejemplo de cómo la justicia divina se aplicó y obró en alguien que a pesar de sus varios puntos dudosos en su vida, era un verdadero creyente que reverenció a los ángeles que visitaron Sodoma, los recibió en su casa, que a pesar de su pecado y de sus dudas, obedeció a Dios al salir de esa ciudad y no miró atrás. A pesar, y uno se puede identificar obviamente con este justo Lot. El pecado en la vida de Lot era algo, dice ahí versículos 7 y 8, era algo que lo abrumaba. Dice que lo afligía, y la palabra que se usa para afligía era que el pecado lo torturaba. Era una tortura. Cada día el pecado le pesaba a este hombre. El Señor sabe quiénes son sus hijos. El Señor sabe quiénes son sus hijos y cómo estos luchan contra el pecado. El Señor sabe que a diferencia del impío, el impío se deleita en sus pecados. Como estos falsos maestros. Y estos falsos maestros tienen un juicio, dice Pedro. No solamente está prometido, no solamente está precedido acá en el Antiguo Testamento, sino que es un juicio en último lugar. Es un juicio que sigue las reglas de Dios.
El juicio sigue las reglas de Dios, no las nuestras. Si Dios supo a quién juzgar y a quién rescatar en el pasado, entonces Dios en su misericordia, en su eterna sabiduría y en su perfecta justicia y santidad, sabe a quién juzgar y rescatar en el presente y en el futuro. Eso está diciendo Pedro. Y con eso termina, versículos 9 y 10. El Señor sabe, Dios puede todo y Dios sabe todo. Cuando decimos que Dios es soberano, es así. Es así, Dios sabe todo, Dios puede todo. Muchos creen que la historia y que este mundo se rige por el dominio del hombre. Muchos creen eso, que los gobiernos, que el curso de la economía, eso es lo que rige el mundo, pero ignoran y rechazan la idea de la soberanía de Dios en cada área de nuestra vida. En cada área de nuestra vida, eso es lo que está diciendo Pedro. Pero Dios sabe, y eso es consuelo para el creyente. Eso es consuelo para nosotros. Dios sabe, en medio de las pruebas y en medio de las tentaciones, librar a quienes buscan agradar a Dios. Dios puede y Dios sabe quiénes son sus hijos y Dios puede librarlos. Eso está diciendo Pedro. En el pasaje, la liberación es de las tentaciones, dice. Pero este término es normalmente utilizado para hablar de las pruebas que uno experimenta. No solamente de las tentaciones, sino de las pruebas que son como resultado del compromiso de uno con Cristo y con el Evangelio. Eso está diciendo Pedro acá. Y en esas pruebas somos llamados a confiar en la sabiduría de Dios y a confiar en su poder soberano, como Pedro mismo nos ha dicho en la primera carta de Pedro, que Dios guarda a los suyos, Dios preserva a los suyos con su poder. Son guardados para aquella herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que está reservada en los cielos para sus hijos, para nosotros. Entonces, Dios puede. ¿Cuál era la tentación o cuál era la prueba de estos hermanos? Bueno, acá en el contexto de la carta, uno no puede irse del contexto, es la influencia de estos falsos maestros. Eso es lo que está hablando Pedro, la influencia de estos falsos maestros que buscaban arrastrarlos a un estilo de vida que no era conforme a la palabra de Dios, poniendo en duda la verdad de Dios, el consejo de Dios como único medio válido para guiar nuestra vida. Eso estaban poniendo en duda los falsos maestros, y entonces esta era la prueba que tenían estos hermanos, permitirse una vida licenciosa sin importarles el futuro, porque después Pedro va a hablar de que estos falsos maestros están diciendo que no se preocupen, vivan como quieran, vivan el hoy, porque no va a haber juicio y no, el Señor no va a volver. El Señor no vuelve. Eso estaban diciendo. Estaban distorsionando esto. Entonces Pedro consuela a sus hermanos y a nosotros a esperar en el juicio que no se demora. Que no se demora, y en esta liberación que es cierta. Como creyentes, tal como dijimos en nuestro tema del pasaje, tenemos que reconocer que Dios no cambia. Dios no cambia en sus juicios, y que la fe genuina se va a ver evidenciada no solamente en las creencias correctas, sino en una genuina búsqueda de la santidad, en un estilo de vida acorde a la palabra de Dios. Eso es algo opuesto a los falsos maestros. Por eso dice, versículo 10 en la primera parte, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Esta gente anda en eso, viven así, es su estilo de vida. Y entonces uno puede guardarse de eso, guardar su corazón y guardarse de estas personas. La frase es fuerte cuando dice, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia. Estas personas literalmente van tras la carne, en degradante lujuria. Ese es el sentido de la frase. Son esclavos del pecado, son esclavos. No luchan, se deleitan en ello. Es lo que dice Pablo del hombre que rechaza a Dios en Romanos. Perdón que hoy los tengo con Romanos también, en algún momento lo vamos a estudiar, Dios quiera. Romanos capítulo 1, versículo 28, que dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó
finalmente a una mente reprobada, una mente que no funciona, eso dice, para hacer cosas que no convienen, estando atestados, este es el estilo de vida, atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido intelectualmente, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, o sea, ellos entendieron esto. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican, ¿se da cuenta? Es un estilo de vida que no solamente ellos disfrutan, sino que se deleitan con otros y arrastran a otros, y de esa manera viven, rechazan a Dios. El presente, este presente, mi hermano, es un tiempo de pruebas para quienes Dios ha justificado en Cristo. Es un tiempo de pruebas, sin duda. Ya sea por lo que uno puede sufrir de los incrédulos, o porque deben vivir en un mundo lleno de maldad, o por la tarea de guardar el corazón, como hemos dicho. Pero este estado no es permanente. No es permanente, sépalo. Este sufrimiento de este tiempo va a terminar. Se acerca el momento en que el Señor va a librar a los suyos, finalmente. Mientras que los que practican el mal y rechazan a Dios van a ser retenidos para el juicio. Las historias de Noé, de los ángeles, de Lot, de las ciudades de Sodoma y Gomorra apuntan a un destino mucho más imponente y temible para el mundo que cualquier otro juicio intermedio, pero es un destino lleno de esperanza para nosotros, ¿se da cuenta? Tremenda la esperanza que Pedro les está dando a estos hermanos. Porque esto es algo cierto y característico de nuestro tiempo. Vivimos en un mundo impregnado por las consecuencias del pecado. En el área que uno mire, uno puede analizar cualquier cosa y uno sabe el efecto que el pecado ha hecho en las personas y en el mundo. De hecho, es una falacia creer que el mundo va a mejorar. Es una mentira. De hecho, confiar en la justicia del hombre, o en lo que algunos predican como justicia social, cuando vemos que claramente en las Escrituras la iglesia y el cristiano ha sido llamado a predicar el Evangelio y no otra cosa. Las cosas no van a mejorar humanamente. No hemos sido llamados a redimir la cultura, no hemos sido llamados a rescatar el ecosistema o a prestar servicio social. Son cosas nobles, ¿sí? Porque yo sé que algunos hermanos están con estos temas del medio ambiente y está perfecto, son cosas nobles. Pero mi hermano, no nos desenfoquemos, no son el foco de la iglesia. Los falsos maestros de acá de Segunda de Pedro buscan quitar el foco de atención a esta gente. Y en este tiempo también, sacarnos de lo que tenemos que hacer y de lo que en lo que tenemos que crecer. Por eso Pedro al principio dice: añadid a vuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, para que no estéis ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Entonces, tengan cuidado, sean diligentes, no me voy a cansar de recordarles esto, de despertarlos con amonestación, porque sé que me estoy por morir, les dice Pedro. Entonces, esto es importante que recuerden que no solamente nosotros vimos al Señor en la transfiguración, les dice, sino que tenemos la palabra profética más segura en la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Por qué? Porque van a surgir entre ustedes falsos maestros, este tipo de gente. Por eso les advierte que hasta que el Señor vuelva, no solamente deben mantener en su memoria la verdad de Dios, sino procurar con diligencia ser hallados por Dios sin mancha e irreprensibles, en paz. Versículo 14 del capítulo 3. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz.
Eso es lo que Pedro va concluyendo. Hasta entonces, mi hermano, hasta que el Señor vuelva, tenemos que reconocer que Dios no cambia en sus juicios. Dios no cambia, tampoco cambia la forma en que el pecador se salve de ese juicio. No cambia. Si el pecador no se arrepiente delante de Dios y reconoce que el único medio para llegar al Señor es por medio de Cristo, ese es el único medio en que el pecador puede salvarse. Entonces, así como el juicio de Dios no cambia, la forma en que el pecador se puede salvar tampoco cambia. Y esa fe, si es genuina, necesariamente se va a ver evidenciada no solamente en creencias correctas, sino en una genuina búsqueda de la santidad. En medio de esa búsqueda, mi hermano, deje de pensar que su rol como cristiano es el de juez. Usted no está puesto como juez en este mundo, sino como testigo del Cristo resucitado. ¿Se da cuenta la diferencia? Como si estuviéramos en un tribunal. El juez es uno, el testigo es otro. Nosotros somos testigos del Cristo resucitado y como tal uno debe proclamar el Evangelio sin modificarlo, sin negociarlo, sin dejar a un lado el juicio de Dios sobre los pecadores que permanecen en este rechazo de Cristo, pero afirmando las verdades del Evangelio, sí. Y tampoco tenga esa idea de que somos un pequeño pueblo muy feliz, con ansias de que esperamos a reunirnos para desconectarnos del mundo y para descansar la mente. No tenga esa idea tampoco. Eso no es bíblico. Hemos sido puestos por el Señor para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Es bueno reunirnos? Claro que sí, es hermoso. Cuando la iglesia se reúne para alabar a Dios, es tremendamente hermoso. Pero es precioso cuando la iglesia sale y anuncia a Cristo. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Juan Calvino comenta, y ya voy terminando, este consuelo, dice él, este consuelo es muy necesario para nosotros, pues puede meterse sigilosamente la idea de que si el Señor salva a los suyos, ¿por qué no los reúne a todos en un rincón de la tierra para que puedan estimularse mutuamente a andar en santidad? ¿Por qué los entremezcla con los malvados que los pueden contaminar? Pero cuando Dios se atribuye a sí mismo la tarea de ayudar y proteger a los suyos para que no fallen en el camino, obtenemos valor para luchar más arduamente. Obtenemos valor de parte de Dios. El Señor sabe y puede. El cristiano ha sido llamado por Dios a dar evidencia de su identidad en cualquier contexto. En cualquier contexto. No lo ha llamado solamente a reunirse con otros cristianos, que de hecho es correcto, es bueno, es saludable, es un medio de gracia. Pero también lo ha llamado el Señor a ser luz, a ser sal, a estar en medio de una generación maligna y perversa, como luminares en este mundo. Su fe y el crecimiento en ella va a ser, mi hermano, su fe y el crecimiento en esa fe va a ser muy pobre si su fe y su crecimiento está limitado a la reunión del domingo. Incluso a la reunión del miércoles, si es que puede venir los miércoles. No limite su fe y el crecimiento en la fe a simples reuniones. Pídale a Dios y pidámosle a Dios sabiduría para este proceso de crecimiento, para tener fuerzas para soportar, para tener confianza en su palabra, para perseverar en los medios de gracia día tras día. Esté con mis hermanos o no esté con mis hermanos, esté solo, para tener denuedo, para hablar del Evangelio. Esté con mis hermanos o esté solo o esté con quien esté, sabiendo
sabiendo y tenga presente, según el pasaje que vimos hoy, que el juicio de Dios no se demora. No se demora. Pero qué esperanza, tremenda esperanza, que nuestra liberación está próxima. Está próxima. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra, por tus verdades, por tu evangelio. Señor, perdona nuestra poca visión de las cosas celestiales, Señor. Perdona nuestro corazón tan arraigado a estas cosas del mundo. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu a recordar estos ejemplos que nos has dado del Antiguo Testamento. Padre, tu juicio es real. Lo has aplicado a los ángeles, lo has aplicado a todo el mundo, a ciudades específicas, pero en medio de eso, Padre, tú te has guardado siempre un remanente que por tu gracia ha sido salvo, Señor, y en este tiempo, Padre, también entendemos que tú sabes y tú puedes guardar a los tuyos de cualquier prueba. Señor, en medio de eso, rogamos, Padre, que sostengas nuestras vidas. Mañana, lunes, y toda esta semana, en las realidades que cada uno de nosotros tenemos, Padre, guárdanos. Guárdanos porque conoces nuestros corazones y conoces nuestras limitaciones, pero también nosotros recordamos, Padre, nuestro llamado y lo que tú has hecho en nosotros. Recordamos el Evangelio y eso nos anima y nos da fuerzas para no solamente confiar en ti, sino tener confianza a la hora de predicar tu Evangelio. Padre, y que ese Evangelio afecte nuestra vida. Señor, que no solamente sean creencias correctas las que haya en nuestra mente, que eso afecte nuestro corazón y eso nos lleve a vivir vidas que no solamente te agraden, sino que sean luz para otros. Señor, gracias por tu palabra y gracias por este tiempo que como iglesia podemos disfrutar. Ayúdanos al salir de esa puerta, al estar con familiares que no te conocen, con amigos que te rechazan, con vecinos que te ignoran. Ayúdanos, Señor, a tener misericordia y a hablar de Cristo, y solamente de Cristo. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Guíanos el resto de lo que nos queda, Señor, en este tiempo con la cena del Señor. Que eso también, Padre, sea algo que una vez más nos recuerde el Evangelio y nos anime en este proceso de santificación y en esta espera de tu regreso, entendiendo que tu juicio es realidad para muchos y una esperanza tremenda para aquellos a quienes vas a librar, Señor. Gracias por tu palabra y este tiempo, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.